Sí, estamos con la ministra de la mujer de la noticia del momento, efectivamente, primera reacción que vamos a tener públicamente de ella, así que he tenido la gentileza de hacerlo en CNN Chile. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes ya. Sí, buenas tardes ya. A ver, lo primero, la última de las reacciones es la del arzobispo Txomalí, que ha dicho que se cede finalmente no a la fuerza de la razón, sino que finalmente a la fuerza en esto. Voy a buscar precisamente el tuit del arzobispo, pero ha criticado fuertemente, ha dicho que ha criticado básicamente el proyecto. Ya vamos a estar profundizando en eso, pero primero quiero preguntarle a usted, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué presentarlo ahora? Si ustedes habían dicho que durante este año no era prioridad. ¿Qué pasó? ¿Cambió la prioridad? ¿Y por qué es importante? Y luego vamos desglosando las reacciones. Bueno, es importante recordar que el anuncio del presidente en su cuenta pública se compone de dos elementos. En primer lugar, en un ámbito en el que los chilenos y chilenas tenemos un acuerdo que es bastante grande, que tiene que ver con las tres causales: violación, inviabilidad y también riesgo de vida materno. Vamos a mejorar su aplicación. ¿Por qué? Porque hemos introducido un nuevo reglamento que está fundado sobre todo en asegurar que ninguna niña ni mujer, por falta de información o porque vive en una zona alejada, se quede sin poder decidir respecto a aquello que la ley ya ha consagrado como derecho respecto al 2017. Y en segundo lugar, el presidente ha señalado que a fines de este año vamos a presentar un proyecto de ley de aborto legal y en ese sentido vamos a liderar un diálogo político, pero tal como él ha señalado, nosotros tenemos la convicción como gobierno de que la sociedad chilena se merece dar este debate y que quienes se opongan, en la mira precisamente de que los debates en democracia deben darse. Ya pasó mucho tiempo respecto a la última vez que esto se pudo discutir. Los primeros proyectos fueron presentados ya, incluso algunos en los años 70, también por la diputada Laura Rodríguez en los años 90, y por lo tanto esta es una materia que reaparece y hoy es un momento más para discutirla. Creemos que aquí todos tienen que dar sus voces, no hay voces unas más importantes que otras, y por cierto esto se enmarca en nuestra línea como gobierno, que es en primer lugar avanzar y no retroceder conservando y consagrando, protegiendo las conquistas de las generaciones anteriores de mujeres, el divorcio, las pensiones de alimento, ¿cierto? Las tres causales y más, y por otro lado avanzar ¿cómo? Con el pago efectivo de pensiones de alimento, avanzar con el proyecto de Sala Cuna, que también se mencionó, con el proyecto de Chile Cuida, que también se anunció, y por supuesto también con debatir el derecho a decidir. Ya vamos a ir, como le digo, con las reacciones que se han generado, pero primero un par de precisiones. Esto es entonces un proyecto de aborto sin causales, aborto libre en el sentido de las causales. ¿En qué periodo, qué restricción de tiempo? El contenido del proyecto lo vamos a dar a conocer cuando se ingrese, porque nos interesa dar un diálogo amplio, tal como lo hemos hecho para cada una de las leyes que ha ingresado el Ministerio de la Mujer. Lo hicimos así con el pago efectivo de pensiones de alimento, dialogando con las organizaciones de madres a quienes se les debía, dialogando con los actores judiciales. Lo hicimos así con la ley de reparación integral a víctimas de femicidio y sus familias, hablando con las madres de las víctimas de femicidio, es decir, las abuelas que hoy cuidan a esos huérfanos que por primera vez están recibiendo pensión. Lo hicimos también a propósito de Sala Cuna y también lo haremos a propósito del aborto legal. ¿No teme que esto puede finalmente, como ya se ha visto hoy día, tensionar las relaciones con la oposición? Creo que eso está más bien en la oposición. Aquí todos tenemos un trabajo. El legislativo tiene precisamente la labor de legislar y cada legislador votará, trabajará en sus comisiones de acuerdo a las convicciones que le asisten. Pero el Ejecutivo también tiene el mandato, también de proponer debates que estén en su marco de programa, y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a las reacciones primero. ¿Qué le parece que entre 15 y 20 no tenemos todavía el número preciso de diputados en medio de la cuenta pública se hayan levantado muy molestos, indignados frente al anuncio del proyecto de ley de aborto sin causales? Porque eso lo podemos confirmar, es sin causales, ¿no? Entonces, proyecto de ley de aborto sin causales, que se levante entre 15 y 20 diputados. Yo creo que más bien ellos tienen que explicar la razón de su actuar.
yo estaba atenta a las palabras del presidente y en ese sentido, bueno, ese es precisamente el ánimo de debatir. Podemos discrepar y en esto, por cierto, hay múltiples puntos de vista, pero lo que corresponde, sobre todo en un país con una tradición democrática como la nuestra, es que se respete también a la institución de la presidencia y en ese sentido me parece que tratar al presidente de asesino, cuando no se está imponiendo algo, sino que se está proponiendo debatir, está un poco más allá, digamos, de lo que quizás es un debate razonable. ¿Le parece que es una falta de respeto hacia la institución de la presidencia y de la cuenta pública? O sea, yo creo que eso lo juzgará la ciudadanía. Para mí fue un acto, digamos, que yo conozco el pensamiento de varios parlamentarios, me lo han dicho varias veces, creo que tienen todo el derecho de opinar así y de votar según le asisten sus convicciones, para eso también fueron electos popularmente y aquí estamos haciendo nuestro trabajo como distintos poderes. Vamos a algunas reacciones. Con una ley de aborto y eutanasia, la fuerza de la razón cede ante la razón de la fuerza. Es inhumano solucionar situaciones humanas complejas con el uso de la violencia. Ambas leyes eliminan seres humanos inocentes. Pierden los indefensos, pierde Chile y el Estado de Derecho. El arzobispo Fernando Tchomalí. La verdad es que la voz del arzobispo es una más de las que conviven en nuestra sociedad. Chile es un Estado laico y por lo tanto la voz del arzobispo de la Iglesia Católica no debiera pesar más que la del conjunto de todas las otras voces que vamos a, digamos, debatir. En eso están los poderes políticos electos, en eso está el Ejecutivo, la sociedad civil en la cual hay muchas posiciones, pero no veo que su opinión sea determinante. Este es un Estado laico. Por ejemplo, el diputado Eric Aedo de la Democracia Cristiana dice que al impulsar ustedes este proyecto de ley de aborto sin causales están empujando a la DC básicamente a la oposición y tensionando la relación con la DC y de alguna manera condiciona sus votaciones a que ustedes hayan presentado esta ley. Bueno, lamento mucho que el diputado Aedo reaccione así porque la verdad es que proponer un debate no quiere decir obligar a nadie a estar de acuerdo con alguna u otra posición. Me imagino que tal como lo ha hecho en múltiples ocasiones, la Democracia Cristiana hará valer su voz en el debate y es parte de la discusión democrática. ¿Qué le parece que desde dentro de las filas del propio conglomerado, porque hasta ahora estamos hablando de alguien que está entre la oposición y el gobierno y el arzobispo Tchomalí, ¿qué le parece que desde el propio oficialismo el senador Fidel Espinosa diga que este era un discurso que iba muy bien y que se distraen al poner cosas como el tema del aborto, la eutanasia, pero específicamente habla del aborto, porque esas no son las prioridades de las personas las más relevantes hoy día y si lo son, trabajo, seguridad, empleo, que fue una torpeza? La verdad es que el presidente fue muy extenso en primero dar una cuenta del estado de la situación de seguridad en el país, incluyendo, por cierto, la violencia contra las mujeres como un problema de seguridad pública. En segundo lugar, también hizo una extensa cuenta respecto a trabajo, donde además podemos señalar que de acuerdo a la encuesta nacional de empleo del mes de marzo, y es una muy buena noticia, recuperamos la tasa de inserción laboral del 2019. Lo cual es muy importante porque durante la pandemia retrocedimos en la tasa de inserción laboral de las mujeres en una década. Hemos recuperado esa cifra y por lo tanto no creo que sea honesto señalar que no hubo palabras respecto a seguridad, respecto a trabajo, respecto a pensiones y otras muchas materias. Ahora, lo que me sorprendería sería que el senador Espinosa apoyara al gobierno, así que bueno. Dice usted que eso sería lo extraño. Me parece que es una reacción razonable de su parte. Ahora, para ir cerrando, porque tenemos que dar el pase, Evelyn Matei, que es la posible candidata presidencial de Chile Vamos, y por eso es muy relevante preguntarle su opinión respecto de ella. Lo mismo, dijo que le parece que se centraron en temas que no son prioritarios, una falta de visión futura y lo pegado que está el presidente Gabriel Boric en temas que no son prioritarios. ¿Y por qué le pongo el caso de ella, de la alcaldesa de Providencia? Por el liderazgo que tiene en Chile Vamos. Entonces quiero preguntarle la opinión respecto de eso y si le ve alguna posibilidad a esto o incluso si fuera aprobado, si no terminaría en el Tribunal Constitucional. Se lo pregunto como todo aquello. Evelyn Matei y la posibilidad. Bueno, respecto a la alcaldesa Matei, creo que durante el segundo proceso constitucional, donde un sector de la derecha fue muy insistente en querer barrer con las tres causales, ella dio una señal y dijo que no le parecía una buena idea. Lamentablemente esa señal no fue seguida por su coalición, que muy habitualmente se deja arrastrar por republicanos. Y en ese sentido no me parece extraño que luego de que no la hayan seguido
en esa línea ahora tenga esta posición. Me parece que es parte del debate democrático, pero insisto, si pudiéramos contar las palabras que se han mencionado en esta cuenta pública, seguridad, trabajo, crecimiento, fueron las palabras más nombradas y por lo tanto señalar que porque hay un punto con el que no están de acuerdo en forma tan furibunda, no se mencionaron las otras cosas, no es precisamente un debate honesto. Cierro preguntándole lo siguiente. El presidente de la UDI, Javier Macaya, dice que ustedes han usado el aborto para intentar polarizar la discusión y que hoy lo hace un gobierno que habla de dignidad, incapaz de vacunar a la población en riesgo. La UDI, quienes abrazamos la dignidad de la persona humana, lo rechazaremos. No es primera vez que la izquierda usa el aborto para polarizar. ¿Están usando el aborto para polarizar? La verdad es que quienes se están autopolarizando son un sector, no toda la derecha. Nosotras estamos abiertas al debate, vamos a debatir donde se corresponda, como es en democracia. Ahora, si ellos quieren polarizarse, aparte de esto, digamos, para tratar de pelear con republicanos, es cosa de ellos. Esto es un debate democrático y como tal corresponde darlo. Si están en desacuerdo, votarán en desacuerdo. Es parte algo de... Para cerrar, algo que nos pueda adelantar del proyecto, con objeción de conciencia, sin objeción de conciencia, o por lo menos que nos adelante. Ya sabemos que no va a tener causales, pero va a tener un límite, un periodo, no va a ser sin límite de tiempo. Lo único que le puedo adelantar es que la objeción de conciencia es un derecho humano, fundamental. De hecho, fue movilizado por las madres de los primeros reclutados para las guerras. Fue un movimiento que impulsaron las mujeres y por lo tanto la objeción de conciencia no se puede prohibir. Por lo tanto, la objeción de conciencia siempre va a ser una posibilidad en estas materias. Personal, no institucional. Eso ya fue ratificado por el Tribunal Constitucional. Va a tener un límite de tiempo, me imagino que no nos diga cuál, digamos, pero no lo van a hacer hasta los, no sé, hasta los 8 meses. No vamos a entrar en detalle, estamos viendo varios modelos internacionales, pero nos interesa ante todo hacer un proceso de diálogo. Ministra Antonia Orellana, ¿sorprendida con la reacción por el aborto? La verdad es que creo que habla por sí misma la reacción, así que no... Porque creo que en un acto republicano donde el Ejecutivo legítimamente plantea su agenda, la forma de plantear el desacuerdo está precisamente en la misma labor del Legislativo. Tratar de hacerlo de esa forma, creo que los que se polarizan son ellos mismos. Muchísimas gracias, ministra Antonia Orellana, con la primera reacción aquí por el anuncio que han hecho que ha llamado muchísimo la atención y que está generando mucha noticia. Muchas gracias, ministra.